6 de abril, filosofía medieval. Bien, vamos a seguir un poquito entonces con, o sea, deberíamos terminar eso del Génesis. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Gracias. Nos falta el texto del Éxodo y compararlo un poquito con el Timeo, ¿eh? Como no todos los textos vamos a poder leerlos en clase, comentarlos, entonces yo subí a YouTube unos videos de los años pasados, como está la ventaja de que se hicieron las grabaciones, y los textos son los mismos, pero no todos los años se leen en clase los mismos porque no se alcanza. Entonces, por ejemplo, el libro de la sabiduría, que es muy importante, yo subí 2 videos de eso, entonces eso pueden aprovecharlo. También subí 2 videos de introducción histórica, porque como en clase la introducción histórica fue más corta. Lo que pasa es que en la casa también se hacía más tiempo, porque como nadie nos echaba de la sala, entonces la clase se alargaba un poco más. Y entonces, claro, la introducción histórica es más completa. Subí como 2 videos y medio de eso. Para que, bueno, porque también este año me gustaría leer una paginita del Timeo, que en cambio no lo leí el año pasado, pero que es un texto importante. Así que vamos a ahora compartir. Recuérdenme cuáles eran al menos los quizás 2 conceptos fundamentales que habíamos comentado acerca de este texto de Génesis 1, recapitulando muy sintéticamente. Un poquito más fuerte para que se escuche ahí. La creación ex nihilo. Creación ex nihilo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Desde la nada. Desde la nada. Y bueno, y relacionamos eso con qué texto, porque no está aquí, dijimos la fórmula, ¿no? Aquí se dice Dios, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero no está la fórmula filosófica completa de la creación de la nada. Esa, en cambio, la sacamos de... El libro de los Macabeos. No, del libro de los Macabeos. Sí. La mamá. Claro, el discurso de la mamá. El discurso de la mamá de los Macabeos, ¿no? Que tiene esa fórmula precisa, en latín traducida como ex nihilo, en griego más exactamente de los entes que no son, ex ut onton. Después vamos a profundizar un poco más, porque eso es importante. Bien. ¿Y que dio el único principio? Claro, de eso se deduce también, está relacionado con eso, que Dios entonces, si crea ex nihilo, claro, no hay otro principio, no hay otro principio además de Dios. Eso que haya otro principio además de Dios es algo, digamos, común en la filosofía. Entonces es algo que caracteriza la filosofía, llamémosla judeo-cristiana, si le queremos poner una etiqueta, respecto a casi todas las otras filosofías, porque casi todas terminan cayendo de alguna u otra manera en una doctrina de los 2 principios, porque eso en definitiva, la doctrina de los 2 principios, es más espontáneamente la mente humana piensa que con eso se soluciona el problema del mal. ¿De dónde viene el mal? Como parece raro decir que, o sea, parece imposible decir que viene de Dios, porque Dios es bueno, ¿no? Entonces se tiende generalmente a decir, ya, entonces tiene que haber algún otro principio, ¿no? Del cual germina el mal, ¿no? Y eso de algún modo sigue estando en Platón también, de otra manera también profundizaremos un poco eso leyendo el Timeo. Entonces eso es sumamente importante, que caracteriza esta filosofía judeocristiana, digamos, como filosofía de la creación, podríamos ponerle esa etiqueta, porque ese es como el concepto básico que está en la raíz, ¿no? Sin embargo, no la podemos llamar creacionismo, porque uno podría decir filosofía de la creación para abreviar creacionismo. No podemos utilizar esta palabra creacionismo porque ya se usó para indicar una cosa diferente. Creo que dijimos el concepto, pero no sé si lo relacionamos con la palabra. ¿Qué se entiende por creacionismo? Hoy en día, digamos, los modernos,
entienden por Los creacionismo. evangélicos que no creen en la evolución, ¿no? Que Claro, creen la interpretación literal, estrictamente literal, ¿no?, de los 6 días de la creación. Entonces, que hay que entender eso como literalmente, como que un día, etc. Y entonces eso se ha dado en llamar creacionismo. Y por eso, para evitar confusiones, no se puede utilizar esta palabra. Mejor usar la fórmula más larga y decir doctrina de la creación, filosofía de la creación. Bueno, y veremos que ya desde los primeros siglos del cristianismo, básicamente es, digamos, la contraposición principal de la filosofía judeo-helenística y después la filosofía cristiana polemizó directamente contra sistemas dualistas. Y esa polémica no termina en la antigüedad, sigue después en la Edad Media y después también en la Edad Moderna, podríamos decir hasta hoy, sigue, digamos, esta polémica entre doctrina de la creación y dualismo. Podríamos decir dualismo, entendiendo con dualismo la doctrina entonces que de una u otra manera habla de 2 principios, ¿no? Que hay 2 principios coeternos, que ambos primigenios, principios, ¿no? Bien, después otro concepto clave aquí que subrayamos, que desciende de algún modo de este primero, pero que también está explícito en el texto. Que lo que creó Dios era bueno. Claro, que lo que crea Dios, todo es bueno, ¿no? Eso evidentemente es una consecuencia del otro, ¿no? Dios lo crea y ve que es bueno. Evidentemente, comenta San Agustín, eso que está expresado de una manera sencilla, un poco antropomorfa, obviamente no hay que tomarlo al pie de la letra en el sentido que primero Dios lo hace y después se da cuenta que es bueno. Dice Agustín, evidentemente es al revés, ¿no? Dios primero lo piensa como bueno y por eso lo crea, ¿no? O sea, el bien en definitiva es la causa que está detrás, ¿no? La causa final preexistente. Es creado para un fin bueno, ¿no? Es algo creado bueno para un fin bueno. Por tanto, Dios previamente, evidentemente, lo piensa y porque es bueno al pensarlo, entonces lo crea, ¿no? O sea, es algo entonces sustancialmente bueno. Y en términos concretos, el mal. ¿Cómo? El mal, en términos concretos. Y el mal, claro, por eso es tan importante después el capítulo que sigue, o sea, no el 2, sino que el 3, porque en el 2 hay otro relato de la creación, pero en el 3 está el relato de la caída, ¿no? Del pecado original. Y por eso, claro, ese texto es muy importante leerlo junto, porque claramente al decir que todo es bueno, porque viene de un principio bueno, igual queda la pregunta entonces de dónde viene el mal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el mal según el relato de la caída? Del pecado original. Claro, y por tanto, ¿de dónde viene el pecado original? Cuando Adán come la manzana. Claro, cuando Adán y Eva comen la manzana, entonces se trata de cuál es el origen, diríamos, metafísico de eso, del acto de comer la manzana. La razón. Bueno, la razón y la... ¿Ah? La libertad de tentación. Claro, pero la tentación actúa sobre pero eso presupone la libertad humana, ¿no? La libertad humana. Entonces, es de la libertad humana, es de una opción humana, ¿no? El mal viene de una opción humana que se funda en la libertad humana, ¿no? Que Dios le da al ser humano y que concretiza eso que aquí, o sea, explicita eso que sintéticamente dice el texto de la creación del ser humano cuando dice a imagen de Dios. O sea, el hombre está hecho especialmente a imagen de Dios porque refleja su racionalidad y su libertad, su voluntad, ¿no? El tener una voluntad. Platón había dicho que todo el cosmos es imagen de Dios, hay un modelo que es Dios, se dice en el Timeo, y el universo está hecho según este modelo. Entonces, se puede decir, también los cristianos dirán, no es erróneo decir que todo el universo es imitación de Dios, es de algún modo imagen de Dios, pero dentro de esta imitación hay algo que es más específicamente imagen, ¿no? O sea, eso es lo que subraya el texto bíblico, que dentro de la creación, por eso el texto insiste, ¿no? Cuando se trata de crear el ser humano, Dios hace un énfasis especial y dice, hagamos al hombre.
¿no? Incluso dice hagamos en plural, ¿no? En el que después toda la tradición cristiana verá una referencia a la Trinidad, ¿no? O sea que el hombre más específicamente refleja las tres personas de la Trinidad, ¿no? Que reflejan precisamente el aspecto de la razón, ¿no? Y el aspecto de la voluntad. Entonces, más específica es una imagen en un sentido especial. A imagen y semejanza. Algunos traducen como si fuera todo un único adjetivo, una endíadi, ¿sí? Una figura retórica que se llama endíadi, o sea que a través de dos palabras coordinadas expresa un único concepto, podría traducirse como imagen semejante. O sea, todo el universo es como imitado de Dios, pero hay una imagen especialmente como semejante que es el ser humano. Por estas características específicas, ¿no? De la razón y de la voluntad. Ahora, evidentemente, estas características del ser humano, la razón y la voluntad, habían sido ya analizadas por la filosofía griega, ¿no? Pero en la filosofía judeocristiana se da, como que se sacan las consecuencias de eso, y entonces el ser humano en esta filosofía cobra un papel que efectivamente es más central, ¿no? A pesar que la antropología es importantísima, ¿no? Ya para Platón, Aristóteles, ¿no? Pero en la filosofía judía y después cristiana es mucho más marcado este carácter como antropocéntrico de algún modo, o sea que en el cosmos hay como un ser que definitivamente es más importante, que es el ser humano, mientras que en la filosofía griega sigue siendo como, o sea, el hombre es como una parte del cosmos, en definitiva, donde, claro, se manifiesta más la divinidad, pero no en un modo tan sustancial. Dice Platón en el Timeo que el alma del mundo, ¿no? Es algo más general, no es solo del hombre. Todo el mundo tiene un alma y después, claro, en los seres humanos se manifiesta de un modo especial, pero en definitiva todo el cosmos, ¿no? Es como un gran animal, dice Platón en el Timeo, que es un zoon, un gran animal. Entonces es un ser animado que tiene cuerpo, el cuerpo es el universo que vemos, pero también tiene un alma. Y esta alma después se puede expresar de diferentes maneras, no en los seres humanos, animales o plantas, pero incluso en los seres aparentemente no animados. ¿Quieres decir algo? En la traducción de videos, Un poquito más fuerte. en la traducción de videos, Zoon lo deja como ser vivo, por si quiere revisar. Ser vivo, claro, sí, está bien. Zoon, animal. Claro que animal en castellano puede sonar, sí, como un poco despectivo, como un animal, ¿no? quiere decir ser viviente, claro, es un ser viviente único, ¿no? Un ser viviente, parece que lo llama también racional, ¿no? Un ser viviente racional. ¿Sí? Y dice otra cosa importante que es hijo, que es generado. Está este concepto de la generación, ¿no? Que el cosmos como ser viviente es generado de Dios, ¿no? Veremos que en cambio la filosofía cristiana aquí marcará una diferencia neta, dirá que lo creado es diferente a lo generado, ¿no? O sea que el mundo es creado por Dios, pero que eso no significa que es generado por Dios, porque si fuera generado por Dios sería como de la misma sustancia, sería divino, lo que es generado de Dios es divino. De hecho, Platón dice que el universo es divino, ¿no? Entonces, divino en un sentido estricto, como generado de Dios. Las palabras a veces pueden engañar. También un cristiano podría decir que el universo es divino por cuanto lleva una marca de Dios, ¿no? Pero es distinto llevar una marca, una huella, digamos, a ser divino sustancialmente, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias clave que después veremos. Hoy había un tercer elemento, aparte del hecho del primer principio, ¿no? y de la bondad, había uno que no subrayamos, pero que también está muy repetido en este texto. ¿Cuál es este tercer, cuál podría ser este tercer concepto que aparece también como repetido en cada día de la creación? ¿Cuál es la otra palabra que se repite? Sea. ¿Ah? Sea. Sea, sí. Y otra más, también que claro, sea, digamos, como el llegar al ser, o sea, es el ser que es causa de que otra cosa creada llegue al ser. ¿Y cómo llega al ser?
Son la palabra de Dios. Claro, llega al ser con la palabra, ¿no? Lo que digamos, lo que se repite es el verbo decir, dijo Dios, ¿no? Dijo Dios. Profe, entonces Dios no hace, solo dice. O sea, hace diciendo. Claro, hace diciendo, lo cual es, será después también un eje fundamental de la filosofía, porque también marca la diferencia entre un Dios que simplemente manipula, por ejemplo, una materia preexistente, ¿no? Como en los antiguos mitos, en que los dioses ordenan, pero ordenan una materia que es preexistente. Aquí, en cambio, la llegada al ser, o sea, las cosas llegan al ser directamente por medio de la palabra, o sea, de nuevo, es coherente con la creación ex nihilo, sin ningún otro intermediario, sin un material preexistente, solo por la razón y la voluntad de Dios. Dios piensa las cosas y las quiere, y porque las quiere, entonces llegan al ser, ¿no? Por su palabra, que evidentemente significa la razón, ¿no? Los griegos, después lo veremos en el prólogo de San Juan, traducirán eso con la palabra logos, ¿no? Esa palabra con la cual Dios crea, en griego logos, también significa pensamiento, razón, ¿no? Dios dice porque piensa. El decir está, evidentemente no es un decir, también lo precisará Agustín, que comentará ampliamente estos textos. Evidentemente no es un decir en el sentido de formular, digamos, de manera antropomorfa, formular palabras audibles, digamos, en el mundo físico, ¿no? Entonces, este decir se refiere en definitiva al pensar, a la actividad del pensar, ¿no? Y aquí entonces, de nuevo, la filosofía cristiana verá claramente como prefigurada la estructura de la Trinidad, ¿no? Trinitariamente, entonces Dios es también razón, ¿no? Y voluntad. Es ser, ¿no? Razón y voluntad. Tiene esos, si bien es un único ser, pero este único ser tiene tres aspectos, ¿no? Como ser absoluto incluye en sí el ser inteligente, ¿no? La inteligencia, y el ser amante, tener un querer, una voluntad, ¿no? Y evidentemente la huella de esto se refleja en la creación. Si Dios es, piensa y ama, la creación entonces también es, aunque en un grado inferior, porque es por participación de este ser, pero también es pensada, o sea, esencialmente es inteligible, y es amada, o sea, esencialmente es buena, por lo tanto amable, objeto de amor, ¿no? Es esencialmente objeto de amor. Pero el ser humano, en cambio, tiene estas características en forma a imitación de Dios, también activa. No es solamente amado y bueno, sino que además, dije mal, inteligible y amado pasivamente, sino que también activamente, inteligente, ¿no? Y amante, también activamente. Por eso es imagen semejante a Dios, ¿no? Porque no tiene solo la inteligibilidad, sino la inteligencia. Y no tiene solo la amabilidad, sino que la capacidad de amar activamente, ¿no? Entonces, esta huella de la Trinidad está evidentemente en toda la realidad. Bueno, en eso de la inteligibilidad, por supuesto, la reflexión platónica, ¿no? Eso era evidentemente un gran progreso que toda la filosofía cristiana utilizó, ¿no? Esta reflexión sobre las ideas y la inteligibilidad del cosmos. Y quizás ahora a este punto vale la pena entonces que relacionemos con esto el texto del Éxodo, que no lo hayamos leído, pero que es bien cortito, una sola frase prácticamente, pero bien fundamental, ¿no? Porque en el Éxodo se da prácticamente el nombre propio de Dios, ¿no? En esta escena famosísima en que Moisés se encuentra con está apacentando las ovejas de su suegro en el desierto, ¿no? Y digamos, entonces, cuando huye de Egipto, ¿no? Moisés era nacido de los hebreos, pero como había sido adoptado por la princesa egipcia, había pasado a ser un príncipe en Egipto. Después se da cuenta de la opresión de su pueblo y en un momento dado huye.
asesina a un egipcio, ¿no? Y huye, tiene que huir al desierto, ahí se casa y se dedica a pastorear las ovejas. Bueno, en uno de estos pastoreos se encuentra con este extrañísimo fenómeno de la zarza que no se consume, ¿no? Que arde pero no se consume. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Y aquí está, como la teofanía, diríamos, casi más central de todo el Antiguo Testamento, en esta breve cena. Entonces Dios lo llama, Moisés, y se presenta como el Dios de sus padres, de los antepasados, ¿no? Anteriores al exilio del pueblo en Egipto, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, ¿no? Entonces se caracteriza con esta relación con la familia, ¿no? Que es un elemento específico, evidentemente, de la fe judía, el relacionarse no tanto con un lugar o con alguna función cósmica, como es propio de los dioses paganos, sino que se identifica por esta relación especial con una familia, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre. De la familia después sale todo el pueblo, ¿no? Pero Moisés, bueno, le anuncia que va a liberar el pueblo, pero Moisés le pregunta su nombre. Dice, ¿pero cuál es tu nombre? Quizás Moisés en Egipto se había acostumbrado a que los dioses tenían nombres bien específicos, ¿no? Porque la palabra Dios es más general. Y entonces insiste, pero Moisés no le da un nombre en el sentido como normal de la religión pagana, sino que le da esta única, digamos, declaración tan estrictamente como metafísica, filosófica dentro del texto bíblico. Yo soy el que soy, ¿no? Se repite el verbo ser, que después entonces, evidentemente toda la tradición judeo-helénica, después cristiana, entonces interpretar en un sentido estricto como nombre de Dios, no el nombre del ser, es el ser propiamente tal, ¿no? Eso tiene relación con que después Filón llame a Dios como el existente. Claro, como el existente, claramente, ¿no? Y lo reanuda con toda la tradición griega, ¿no? sobre el ser en sí, ¿no? Que como hay un bien en sí, tal, digamos, la doctrina platónica de los seres en sí, está el ser propiamente tal, y es su nombre, ¿no? Y tú dirás, yo soy, me envió a ustedes, ¿no? Es su nombre, se caracteriza bien que ese es su nombre, que por lo tanto indica su esencia. ¿Quién levantó la mano? Ah, no, alguien en la casa y tú. Agustín. Ya, profe. ¿En dónde entra el nombre Jehová en esto? O sea, Dios se presenta como que es el que es nomás, pero ¿en dónde entra el nombre que se le da en general? Esa es una larga discusión, sí. Pero muchos piensan que también este nombre de Yahvé tiene que ver con esto mismo. Claro, se traduce con el Señor, ¿no? Porque el nombre de Yahvé no se puede pronunciar, ¿no? Este tetragrama son como 4 consonantes que son el nombre sagrado de Dios, que sí, muchos lo relacionan también con el verbo ser, ¿no? Pero después en las Biblias generalmente lo traducen con el Señor, porque si bien se escribía Yahvé, no se decía, se escribía solamente, pero el nombre de Dios era impronunciable. Pero como tal, la palabra Yahvé sí tendría que ver probablemente con el verbo ser, ¿no? Sería nuevamente una referencia a eso mismo. Después, claro, cuando se une con el nombre a veces en algunos textos, Elohim, entonces dice el Señor Dios, traduce en la Biblia, ¿no? Yahvé, Elohim. Pero sí, el nombre Yahvé tendría que ver de nuevo con el verbo ser. Profesor, ¿Sí? ¿se puede hacer un comentario respecto a eso mismo? ¿Sí? Que como para darle un poco más de claridad al compañero, cuando Moisés le responde, o sea, cuando Dios le responde a Moisés, le dice una formulación verbal que ocupaban los hebreos, que era YW, porque ellos no ocupan vocales. Entonces, cuando ellos lo tratan de escribir, luego le ponen H y después una H. Entonces queda YHWH, como añadiéndole vocal. Entonces eso se leería como Yahweh.
como Mm. Yahweh, y es lo que traducen como Yahvé, pero ellos los griegos no lo decían. Los griegos no decían Yahvé. Los griegos hacían un juego que era decir o Elohim o Adonai, que eran como las dos letras Y o W, que hacían como unos juegos para no tener que decir eso, porque no les gustaba pronunciar el Yahweh, no les gustaba pronunciarlo porque era un nombre sagrado. Ahora, capítulo aparte es el tema de Jehová. Jehová es una adaptación como occidentalizada de la palabra Yahvé que vino a aparecer, no sé si por el siglo V, yo no estoy muy seguro, que ya es otra formulación. Es como que tratar de hacer, que no quedara tan vacío, tan literal eso de Yahvé como Yahweh. Entonces inventaron algunos estudiosos bíblicos la palabra Jehová, pero eso ya fue muchos siglos posteriores. Claro, como otra vocalización, digamos, porque en hebreo solamente se escriben las consonantes, ¿no? Entonces, queda cierta libertad, ¿no? Para vocalizar el texto. El texto bíblico, como lo leemos ahora, el texto hebreo, era una vocalización que se anotó muchos siglos después, claro, en el texto masorético en la Edad Media. Entonces, muchos siglos después del texto original. Y claro, y ahí se aprovechó de hacer este cambio en la vocalización de Jehová. Bien. Bien, como ya pasamos en reseña los conceptos centrales aquí, yo pasaría ahora a compararlos con esos del Timeo, a no ser que haya alguna última pregunta de esto. ¿Sí? Lo que quería decir antes es bien interesante que Un poquito más fuerte. en la traducción griega esa fórmula del yo soy el que soy la ocupan con el participio griego. On. Ah, claro, eso es importante. Yo soy el, se debería traducir el ente o el que es, el existente. Claro. En cambio, en latín se mantiene en la primera persona. Ego sum qui sum. Ego sum qui sum. Algunos modernos traducen porque este verbo también puede tener un sentido de futuro. Entonces algunos hoy proponen traducir como futuro. Yo seré el que seré. Y evidentemente como sobre este texto también se juega la discusión filosófica, metafísica. Algunos dicen, no, es que no tiene ese significado esencialista, ¿no?, que le quisieron dar los griegos, sino que tiene un significado existencialista, ¿no? Son evidentemente exégesis modernas, contemporáneas, que dicen, no, evidentemente se refiere a que él está simplemente diciendo, yo estaré con ustedes cuando los liberaré de Egipto, ¿no? ¿Qué decían? Igual eso tiene que ver como con una noción tripartita también, se podría decir, como con los conceptos de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Entonces, claro, tiene que ver como con una noción de eternidad también, como que es el que fue, es y será. Claro, sí, eso es muy importante lo que dices, claro, y que rebate esta objeción, diríamos, antimetafísica o antiesencialista. Algunos dicen, no, es que todo eso del yo soy el que soy es una estafa, prácticamente, que hicieron los griegos, porque ellos superpusieron este como concepto como esencialista sobre un texto que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero en cambio que el texto tenga que ver con eso lo demuestran otras fórmulas que son muy propias de muchos pasajes, porque este texto es único, pero en otras fórmulas en cambio se repite otro, por ejemplo la fórmula, claro, el que soy, el que era y el que viene, donde se juntan los tres tiempos, que evidentemente es difícil ahí negar que se trate de una expresión de la eternidad, ¿no?, que es el que siempre es. En el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, que es un texto muy judío, está escrito en griego, es verdad, pero es un texto nacido en comunidades fuertemente judías, se repite precisamente esta fórmula, como no está la fórmula platónica del ser en sí, etc., pero sí está la fórmula el que es, que era y que viene, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, ¿no?, el primero y el último, el viviente, etc. Todas estas fórmulas con toda evidencia hacen referencia a la eternidad, ¿no?, que Dios entonces no tiene nada que ver con este concepto existencialista que de algún modo quiere
reducir a Dios a la temporalidad. O sea, para decirlo en términos metafísicos simples, la teoría existencialista quiere reducir a Dios en el ámbito de la temporalidad, ¿no? Y por eso trata de torcer este verso, digamos eso. Pero es claro que hay una serie de otros elementos, ¿no?, en el texto bíblico que se oponen a eso, ¿no? Que continuamente Dios está en cambio reafirmando este concepto de la eternidad, ¿no? Que Dios está de algún modo por sobre el tiempo, por fuera del tiempo. Claro, lo dice con diferentes fórmulas, con diferentes metáforas, pero en definitiva se refiere a eso. Es importante, este texto además es citado literalmente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en las propias palabras de Cristo. O sea, muchas veces Él se llama a sí mismo y yo soy. Dice, por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, tendríamos que anotarlo acá, si ustedes no creen que yo soy, morirán por vuestros pecados, ¿no? Si ustedes no creen que yo soy. Y se repite esto, no es un fenómeno aislado, se repite 8 veces. Entonces es claramente una intención muy clara del evangelista, el cuarto evangelista, citar precisamente este texto del Éxodo en un sentido esencialista que es coherente a lo que dice él mismo en el prólogo, cuando dice, en el principio era el verbo, etc. O sea, este mismo verbo que evidentemente estaba en el principio, fuera del tiempo, fuera de la creación, es el que ahora está hablando, ¿no? Eso es Juan 1, ¿cierto? ¿Cómo? Eso es Juan 1, que es un texto que vamos a leer sin duda, sí. ¿Este que es capítulo y versículo del Éxodo? Estamos en el capítulo 3, versículo 14. Muchas gracias. Como es cortito, entonces sería bueno que se lo aprendieran de memoria. Me refiero tanto a las palabras, que son poquísimas, yo soy el que soy, como también la cita, Éxodo 3:14. ¿No? Porque cuando lo mencionan en una prueba, etcétera, etcétera, tienen que tener clara la referencia. No son muchas las referencias que hay que saberse de memoria, yo diría que una media docena, entonces es fácil. Pero ¿desde qué versículo empezamos y en cuál terminamos? En este caso bastan estas palabras, ¿no? Yo soy el que soy. Palabras que es prácticamente la misma palabra. Yo soy, la palabra soy, ¿no? Aquí es esencial. Como comentará después también Agustín, pero siguiendo toda la línea que viene de Filón en adelante, ¿no? Se refiere entonces al ser que es propiamente tal, ¿no? E insiste en este propiamente Agustín para contrastarlo con lo que en la Biblia muchas veces se expresa en un sentido alegórico o simbólico, ¿no? Porque la Biblia la mayor parte de las veces, para hablar de Dios, utiliza ciertas metáforas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la eternidad, de la estabilidad, se dice que Dios es una roca, que Dios tiene un brazo fuerte, poderoso, etc. Todas estas cosas son evidentemente simbólicas, alegóricas, ¿no? Pero dice en algunos pocos casos, dice también el Antiguo Testamento, se expresa en un sentido propio. Y aquí tenemos entonces el sentido propio del verbo ser. Bueno, y eso evidentemente iba a coincidir con lo que era el núcleo, repito, de la especulación griega, ¿no? Lo que es el ser en sí, por contraposición al ser en devenir, al ser que llega al ser, por lo tanto al ser por participación, del que habla Platón. ¿Y profe? ¿Sí? En el original en hebreo, ¿hay un participio ahí o se repite el mismo verbo tal como acá? Claro, se repite el mismo verbo en primera persona, Ya. con este modo que podría traducirse como presente o como futuro, ¿no? Pero después él como nombre dice yo soy, ¿no? Yo soy me envió a ustedes. O sea, se insiste que es su nombre, ¿no? No es simplemente que él estará con ellos, sino que porque el lado, llamémoslo así, existencial de Dios, que también está en la Biblia, o sea, este lado existencial por el cual Dios es el Dios de sus padres, que estuvo con Abraham, con Isaac, o sea, que está en la historia acompañando a una familia, a un pueblo, etc. Eso ya está expresado en la otra fórmula. Esta otra fórmula no es que sea falso decir que hay una dimensión como existencial
existencial, o sea, que Dios acompaña a su pueblo, que está en la historia, etcétera, etcétera, que eso no es propio del Dios de Platón, evidentemente, no está aquí solamente eso, está también el lado existencial. Pero existencial no significa existencialista. Cuando yo le pongo este sufijo existencialista, estoy haciendo referencia a una doctrina metafísica que dice que solo existe el ser histórico. Podríamos llamarla también una doctrina historicista, ¿no? Que no es lo mismo que una doctrina que le da el justo peso a la historia, ¿no? Evidentemente la historia es importante, pero una doctrina historicista es una doctrina que dice que lo único real es la historia, lo único real es el devenir, lo único real es el tiempo. Ser y tiempo, llamó Heidegger su obra más famosa, Ser y tiempo. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que para él el ser es igual al tiempo, no hay ser que no sea tiempo, todo el ser es tiempo. Esto de la trascendencia, de las ideas del ser en sí, todo eso eran todos mitos, digamos. Lo que hay es el ser es tiempo. Entonces la doctrina exactamente, digamos, opuesta a esta, que en cambio tiene evidentemente una estructura del real que tiene dos planos, el plano del ser en sí, no hay el plano del ser por participación, y que tiene una sólida fundamentación. Ahí en vano Heidegger se esfuerza por mostrar que esa fundamentación como que es vieja, claro, la insulta un poco, pero sin argumentos. Es vieja, es platónica, o sea, pero con poner etiquetas no se refuta una doctrina, con decir que es platónica. Hay que ver qué dijo Platón y refutarlo, ¿no? Cosa que lo han intentado mucho, pero con escasos resultados. Profe, ¿Sí? y de aquí de un Dios que está junto a la familia, junto al pueblo, es que nace un poco la idea de un Dios bueno, o que ayuda o que quiere a la humanidad. Claro que es bueno, no en el sentido solamente que es el bien en sí, sino en el sentido que acompaña a la humanidad personalmente, ¿no? O sea, esta idea de la personalidad del ser humano es fundamental y es relacionada con la bondad de Dios, que no es simplemente el modelo que está ahí en el cielo, ¿no? Sino que es alguien del cual de algún modo emana la realidad, ¿no? En la visión platónica también la realidad es buena, ¿no? A pesar que tienes una limitación en la doctrina dualista, ¿no? Igual Platón dice que el cosmos es bueno y lo dice especialmente en el Timeo, por eso es muy importante leer el Timeo. El Timeo es quizá el diálogo donde con más fuerza se dice que el cosmos es bueno, porque es hecho de un modelo bueno, por tanto es bueno, ¿no? Pero la perspectiva es que esta bondad emana de Dios, pero no es como directa, o sea, no está esa voluntad creadora directa que se da en la creación de la nada, en que Dios quiere crear a propósito para que ese ser exista, ¿no? Y para que exista en forma personal, ¿no? El ser central, que es el ser humano, existe de una forma personal y por lo tanto es querido de un modo personal, ¿no? Y eso significa querido uno por uno, que los seres humanos son queridos uno por uno. A pesar que algunos, por los designios de Dios, que no podemos investigar del todo, elige precisamente a un hombre, Abraham, y elige precisamente a un pueblo, etc., pero después eso se extiende uno por uno, ¿no? A todos los seres humanos. Y eso será, digamos, una de las marcas básicas, ¿no?, de la doctrina cristiana, que Dios cuida de cada uno de los seres humanos. No es que cuide como simplemente del universo en general con unas estadísticas, como hace un manager y dice, bueno, vamos a ver qué cosa va a bajar la inflación, qué cosa va, y entonces tienen unos grandes números, como hacemos evidentemente los seres humanos, que somos muy limitados. Tenemos que, si yo gobierno un país, bueno, no es que pueda conocer uno por uno a los ciudadanos de un país, tengo que armar unos números y una estadística y hacer lo mejor, lo menos peor que puedo, digamos. Pero, en cambio Dios no funciona en la visión cristiana en contraposición a cualquier otra visión, tanto platónica, tiene un cuidado, ¿no?, como directo y especial, porque Él creó, o sea, el ser humano de algún modo es un fin para el propio Dios. Él lo creó por crearlo a Él, no por otro fin, no porque el hombre le sirva a Él de algo, ¿no?, como es muchas veces en la visión pagana, ¿no?, que los hombres
de algún modo sirven a los dioses, le hacen sacrificios, le hacen ofrendas, y eso es un lucro para los dioses. Hay una relación de lucro en la visión pagana. Digamos, el hombre hace algo porque eso es un beneficio para el dios y el dios de alguna manera lo paga. Es una relación de algún modo contractual, ¿no? Aquí hay una relación absolutamente gratuita, porque Dios, si es el único principio, todo se encadena siempre de eso. Si es el único principio, si es el ser por sí, es evidente que no necesita nada. Entonces, si crea, crea gratis. Crea absolutamente gratis. Eso significa únicamente para el beneficio del que es creado, ¿no? Solamente el beneficio es para el ser creado. No hay ningún beneficio como tal para Dios. No se le agrega nada a Dios, ¿no? Y entonces de eso se deduce que hay un cuidado entonces personal, particular, ¿no? Con cada ser humano. No, todos los cabellos de su cabeza están contados, ¿no? No cae ni un solo cabello que Dios no permita. Todo lo tiene entonces contado. Lo único que puede hacerle mal al ser humano, evidentemente, es su propia opción, ¿no? Que él se porte mal. En definitiva, es el mal que es propio de la opción de uno. Ahora eso, nuevamente, también lo decía la filosofía griega, ¿no? También lo dice Platón, ¿no? Que el mal del verdadero mal es voluntario, ¿no? También le insiste muchísimo Sócrates en eso. Ustedes lo han visto en muchos diálogos de Platón, por ejemplo. En República, por ejemplo, Platón se va contra el sistema democrático porque es un sistema como de libertad. Sí, claro, y ahí insiste mucho en que el primer libro de la República, en el segundo, no, que el verdadero mal es el mal moral, ¿no? El mal físico que yo puedo sufrir involuntariamente, eso no es importante. Claro, me puede doler, pero al fin y al cabo no es ese el verdadero mal. Si alguien me hace mal, el que verdaderamente es dañado es el autor del mal. Ese verdaderamente daña, porque yo sufro un mal en un ámbito del ser menos importante. En cambio, él daña su propio ser, no daña algo externo, daña su propia alma. Y será su propia alma que finalmente será juzgada desnuda. ¿Leyeron alguno, me imagino, de los relatos escatológicos de Platón? Como el juicio del alma y esas cosas. Hay varios. Platón insiste mucho en ese tema. ¿No han leído ninguno de esos? Sí, estoy seguro que sí. ¿Cómo que hace? La reminiscencia. No, No, ahora decía la reminiscencia, pero me refiero a la reminiscencia de eso específicamente. No, en clase, pero en la casa sí. ¿Ah? Bueno, tampoco. Tampoco, no, pero leyeron el Fedón. Sí. Sí. En el Fedón hay claramente, pero quizás lean, si no lo han leído, quizás el más bonito es el que está en el Gorgias. Al final del Gorgias, que también es un diálogo centrado en este tema de la justicia, ¿no? Termina precisamente con el juicio de las almas, que se presentan ante Minos desnudas. Eso significa sin todo lo que ante los jueces humanos hace discriminación de personas, que uno es noble, que uno tiene mucho dinero. Entonces, el juez humano, cuando ve a la gente, la ve vestida no solo de ropa, sino que con sus riquezas, sus influencias, su familia. Pero Minos finalmente juzgará el alma desnuda, y cuando la gente se presentará ante el juicio desnuda, no tendrá ni influencia, ni poder, ni dinero, solo se verán las llagas, las heridas del alma, que el alma se produjo a sí misma con las acciones injustas. Yo quería hacer un comentario al respecto porque yo leí el Gorgias entero y de hecho es mi diálogo favorito de Platón, dato... Sí, es uno de los más importantes, sí. Mi favorito de Platón, y efectivamente en ese relato se dice cómo es que las almas son juzgadas, como dice usted, no por el cuerpo, sino por el alma de las personas. Y si el alma es buena, se juzga buena, van a la isla de los bienaventurados y se encuentran con las grandes personalidades griegas como Homero o Aquiles o todas las personas que hicieron bien en su vida, y si no, se iban a otra parte, que no recuerdo cómo se llamaba, que era como el inframundo o algo así. Y eso
me parece muy paradigmático porque hasta antes de eso, en la filosofía griega, la cosmología o la concepción del mundo, la cosmovisión que se tenía acerca de la muerte era algo negativo. O sea, cuando uno moría, o sea, vivir ya era algo malo y cuando uno moría se accedía como un estado de existencia inferior al de la vida. Claro. Pero aquí Platón deja abierta la puerta de que si uno se comporta bien en la vida, después de morir, uno es juzgado y si vivió una vida buena, se irá al lugar de los buenos. Y esto ya se acerca mucho más al cristianismo que al pensamiento de la Grecia antigua. Ah, claro, y hay una explícita contraposición con Homero, ¿no? Por eso que tú describiste claro, una vida inferior es lo que Homero no planteaba con una visión mucho más arcaica, ¿no? Planteaba como el Hades, donde viaja Ulises en el 11º libro de la Odisea. Claro, y claramente está esa idea que los muertos viven una existencia disminuida, inferior, ¿no? Necesitan incluso una transfusión. Antes de hablar con Ulises, tiene que hacer un sacrificio para que ellos beban la sangre, porque ellos son como anémicos, ¿no? Entonces tienen que beber sangre para poder incluso tener fuerza para hablar con Ulises. Entonces son unos seres, sí sobreviven, está claramente la idea de la sobrevivencia, que es una idea, la idea de la sobrevivencia después de la muerte es común a toda la humanidad, no está en toda la humanidad, pero entonces también está ya antes en la Ilíada, etc. Cuando Aquiles tiene que sepultar a Patroclo, etc. Pero es claramente una existencia disminuida, ¿no? En cambio aquí es todo al revés, es una verdadera como revolución copernicana, ¿no? O sea, el centro de la vida no es la vida corpórea, lo que importa no es la victoria en el campo de batalla, no importa matar a los enemigos, no como es en la visión tradicional, lo que importa es no cometer injusticia, eso es lo importante. Y si yo cometo injusticia, ahí me daño y ahí entonces creo que hago lo que quiero. Sobre eso está jugada siempre la paradoja, la contraposición que le hacen. El tirano cree que hace lo que quiere, porque el tirano o la persona injusta más en general, ¿no? Cree que hace lo que quiere, pero en realidad hace lo que no quiere, porque en realidad se daña a sí mismo y eso en realidad no lo quiere. Cree, o sea, está completamente engañado, ¿no? ¿Qué decía? Profe, volviendo un poco como al tema del problema del mal, el problema del mal entonces se traduciría como en la sustancialidad del mal, o en la posibilidad de la sustancia del mal, porque por ejemplo, no sé, hemos estado hablando como de las cosas injustas o de lo malo, pero entonces lo malo como vamos como en el camino hacia donde dice San Agustín que lo malo es como lo degenerativo, pero que el mal no existe como sustancia. Ah, claro, hasta ahí, a eso finalmente vamos a llegar en términos más precisos. Aquí yo solamente quería hacer notar una cosa que es previa a eso, que si bien está, entonces, toda esta insistencia en la importancia de la libertad y entonces del escoger el bien en Platón, aún así queda en Platón un residuo de dualismo. O sea, hay algo que es malo en la realidad que no depende del libre albedrío. Entonces, eso genera finalmente, en esta visión platónica, algo que no cuadra del todo, ¿no? En cambio, esta visión en que todo el mal, absolutamente todo, se reduce a la opción y deriva de la opción, entonces, ética, es una doctrina más radical, que en ese sentido corta por lo sano. No hay mal que no sea, digamos, directa o indirectamente causado por la opción libre del ser humano. Eso solo puede ser malo originalmente, ¿no? Lo otro es derivado, claro, puede ser un mal exterior, etc. Pero finalmente todos los males, interiores y exteriores, directa o indirectamente vienen de la opción mala, no vienen de Dios, ni tampoco de otro principio, como sería algo en la naturaleza que de por sí es malo. Dice, por ejemplo, en el Timeo hay que fijarse en ciertas limitantes que le pone Platón cuando dice hay que hay que actuar bien, ¿no? Pero en la medida de que eso es posible en este mundo. O sea, en el mundo hay algo que sustancialmente se opone a eso. Por eso la solución finalmente es salir de este mundo, que el alma sale, no es liberada de este mundo y va a otro mundo y este mundo queda abandonado. Profe, entonces el mal es posible por el libre albedrío. Claro, entonces el mal es posible por el libre albedrío. Todo eso que es dicho así suena muy sencillo. Es una doctrina muy radical
y muy difícil de aceptar. Psicológicamente también, porque el libre albedrío somos nosotros. Entonces decir que todo el mal finalmente viene de uno es duro, muy radical, muy radical. Siempre estamos muy rápidos para encontrar otra causa que no somos nosotros, ¿no? Entonces es una doctrina aparentemente fácil, es fácil de repetirla, pero internalizarla, tomarle el peso, es extraordinariamente difícil, ¿no? En la tradición, Un poquito más fuerte que... en la tradición judeo-cristiana, la concepción de justicia se le aboca a Dios o al ser humano. O sea, a ambos, claro. Dios es justo en el sentido propio y estricto. Y el ser humano puede ser justo, claro, por la libre opción, ¿no? O sea, tiene esa libre opción de ser justo o injusto. Y en la medida de que es justo, como decía Sócrates, en la medida de que es justo es feliz también, ¿no? Solo que aquí la doctrina se expresa en su máxima radicalidad, ¿no? De manera que no hay en la realidad efectivamente algo malo. En eso el libro de la sabiduría es muy útil para comentar aquí el tema de la creación en el Génesis, porque se muestra, digamos, se reflexiona largamente sobre este asunto, que el mismo cosmos, entonces material, es bueno, ¿no? Y por lo tanto tendrá también de algún modo salvación. No es solo la salvación del hombre, que entonces tiene que ser únicamente salvación del alma, que tiene que abandonar este mundo, que es como un planeta contaminado y entonces el alma tiene que volar. Lo dice expresamente en el, no del planeta, pero dice expresamente en el Teeteto, ¿no? Que hay que huir, que el ánima tiene que huir lo más pronto posible de este mundo para unirse con lo divino, ¿no? Entonces el mundo de acá irremediablemente tiene esta contaminación, ¿no? La visión, en cambio, bíblica, en esto es contrario, ¿no? Como el cosmos es bueno, cierto que está contaminado por el mal, que viene del pecado, de la libre opción, pero el cosmos mismo será liberado de eso. Se insiste mucho, digamos, en muchas partes del Antiguo Testamento, y después todo eso se recapitula muy económicamente, por eso sugiero leer el libro de la sabiduría, porque se sintetiza eso en pocas páginas, este tema de que el mundo, digamos, es bueno, está creado para ayudar, no para atrapar al hombre en una realidad inferior, sino que está creado para funcionar como escala, como lugar donde el hombre se educa para subir a Dios, ¿no? Es como un lugar pedagógico, donde el hombre se entrena para ir queriendo diferentes bienes, partiendo de los menores, partiendo de los más fáciles, diríamos lo que están más al alcance de los sentidos, para elevarse después a los bienes superiores, pero no abandonando los inferiores. Todos los bienes finalmente son parte del único bien y por lo tanto tiene que ser rescatado. Hay una frase sola también muy económica de Pablo, no sé si la copié en esta selección, parece que no, que sintetiza muy bien esta doctrina en una sola frase que también pueden aprenderse fácilmente. A ver si está. Voy a buscar con la palabra parto, con la palabra clave. Sí, aquí lo tenemos. Compartí pantalla, ¿sí? Hay un párrafo de la carta de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8 de la carta a los romanos. No lo voy a leer todo, solamente la frase clave. Leanlo todo para que tengan después el contexto. Está hablando de la salvación, evidentemente, ¿no? La salvación es de los seres humanos, pero después agrega que no es solo el ser humano como si tuviera que como liberarse del resto de la creación. El 22. Claro, parte aquí del 28. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, entonces, ¿no? El anhelo a toda la creación, de una u otra manera, anhela guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, o sea, a este devenir, a este continuo cambio, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Todo esto habría que, en realidad, evidenciar. ¿Qué libro es ese, perdón? Carta a los Romanos, capítulo 8. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces se está esperando un parto que evidentemente es la nueva creación. Y esta nueva creación no es un concepto que invente Pablo, está ya en el Antiguo Testamento, no la nueva creación. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, yo hago nuevas todas las cosas, hago cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? No son otros cielos nuevos y botando los viejos, sino que son los mismos, digamos, en la misma creación purificada, digamos, ¿no? Descontaminada del mal, que es algo que venía del pecado y no de su esencia, no de su esencia, no de un bicho malo, esencialmente. Ahora, evidentemente, esta libertad, evidentemente, después es diferente según los grados de los seres, no es la misma, digamos, para las piedras, las plantas, es proporcionada, es una liberación, digamos, proporcionada también al grado de esencia de ser de cada uno de los seres creados. Entonces, evidentemente, la liberación del ser racional es una liberación diferente a la de una piedra, ¿no? Pero toda la creación no es rescatada de la corrupción, o sea, del mal y de la aniquilación en el fondo. Entonces, profe, para sintetizar lo que acabamos de leer, Dios lo que planea es rescatar a toda su creación del mal que existe en el mundo. ¿Podríamos decir de unas palabras? Claro, toda la creación es contaminada por el mal que viene del pecado y toda entonces tiene que ser rescatada. No hay entonces como un bicho que contamine, como sigue siendo verdadero para la doctrina platónica. En relación a eso de la doctrina platónica, quería hacer referencia a una doctrina específica que Platón no expuso explícitamente en los diálogos. Por eso los críticos modernos, también los antiguos en realidad, con una fórmula ya antigua, la llaman las doctrinas no escritas. Hay ciertas doctrinas que Platón no escribe explícitamente en los diálogos porque las considera demasiado difíciles, son solo para los iniciados, entonces son solo doctrinas orales que se aprendían en la escuela, por eso no la encontraron en los diálogos, pero la doctrina del uno y de la díada indefinida. Que hay dos, finalmente, principios supremos que fundan entonces una visión que últimamente tiene este aspecto del dualismo. No está solo el uno, no está solo el bien, entonces el uno bien, como dice la República, ¿no? Este pasaje central de la República donde se habla del sol, del bien y del uno. Pero al lado del uno también está la díada indefinida, la llama Platón. Entonces, algo que hace que del uno, porque ¿cuál es el problema de Platón? Explicar por qué del uno finalmente salía lo múltiple. ¿Por qué? Porque pareciera que el uno es el solo, autónomo, independiente, perfecto, feliz, no necesita por qué emanar todo, no tiene por qué emanar todo el resto. Entonces él cree necesario introducir esta díada indefinida, que es como una especie de virus, que de algún modo hace que emane, salga del uno, una realidad múltiple, y finalmente de la multiplicidad está asociada finalmente con una decadencia del ser, ¿no? El ser múltiple es un ser decaído, ya no es uno,
y va decayendo en diferentes escalones a nivel del alma del mundo, a nivel del cosmos sensible, por supuesto de los seres humanos. Profe, con respecto a la pregunta que le hice recién de que toda la creación es contaminada por el mal y entonces debe ser rescatada por Dios. El ser humano también entra en la creación de Dios, pero el ser humano, a diferencia del resto de las cosas, tiene libre albedrío. Entonces, hoy nos van a echar. Entonces, posiblemente el ser humano podría rechazar que Dios lo venga a rescatar del mal. ¿Podría existir eso? ¿Dios? Claro. ¿Se puede dar? Claro, sí. Eso puede, porque como todo esto, el libre albedrío es el concepto central, entonces se saca de él la consecuencia, las últimas consecuencias, digamos. Finalmente la redención, la salvación, no es obligatoria, porque eso contrastaría con el libre albedrío y Dios no puede contradecirse. Digamos, si le da al ser humano el libre albedrío, no puede después desdecirse y quitárselo y darle la salvación a la fuerza. Digamos, la salvación, por lo tanto, es opcional. Si bien es un don gratuito, no es algo que merecemos, no es un don, pero ese don necesita ser aceptado. La donación incluye la aceptación. Por eso se toma como la religión cristiana tiene que como expandir este mensaje de salvación y como hacer ir todos los procesos que se transforman en evangelizaciones, como que llevan la salvación al resto del mundo, que también podría llegar a decir que no. Claro, es anunciada, claro, hay un mandato muy explícito de que hay que anunciar esta salvación. Pero a continuación se dice, evidentemente, eso: quien la aceptará se salvará, quien no la aceptará, no es obligatoria. Profesor, ¿Sí? que parece que tiene relación con la pregunta que hizo hace como 2 o 3 preguntas atrás el compañero de respecto de la justicia, de si acaso Dios hacía justicia. Porque parece que hay un doble sentido de justicia, uno que tiene que ver con el tema de la virtud justa, del ser justo, y otro de la justicia divina. Y parece que para el mundo cristiano, la persona hace justicia sola. Ella elige su destino. Jesús, por ejemplo, Jesús es enviado, pero Jesús no está juzgando a nadie. Él no viene a juzgar. Ni Dios tampoco anda juzgando, sino que está la creación. Primero las leyes son puestas en piedra con Moisés, y luego la palabra de Dios se hace carne con Cristo, pero en todos los casos no hay un juicio que esté cargándose sobre las personas, sino que las personas se enjuician solas. Ellas eligen su destino. Sí, bien, vamos a seguir con esto porque ahora nos están echando de la sala, así que ahí vamos a terminar esta reflexión la próxima vez. Les voy a dejar como tarea que lean el Timeo como a la luz de estos conceptos que explicamos hoy. Les voy a mandar también una biografía complementaria de eso. Voy a finalizar la reunión. Chao.